Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, un abrazo grande, que se vaya Rodolfo Vaquerizo para que podamos trabajar. 11:07 de la mañana, 11:07 de la mañana, algunas noticias importantes para destacar el día de hoy, 24 de diciembre. También, pues, recordarles que esta es una fecha tan especial, sobre todo para el mundo católico, para el mundo cristiano, y algo que yo quiero destacar. Sin nada de felices fiestas, no, feliz Navidad. Feliz Navidad, Okay. Pero aparte de eso, quiero destacar que para todo el mundo estas Navidades no son siempre, o en general, ¿no? Las fechas festivas no siempre son festivas. A veces hay muchos dolores, muchos problemas, vacíos en la mesa. Sí. Y mi solidaridad para todas aquellas personas que están atravesando un momento difícil, mucho más en estas épocas festivas, donde debería de ser todo alegría, pero no es la realidad. Así que un abrazo desde el corazón para aquellas personas y recordar que estas fiestas ya pasan pronto y enero viene cargado con las responsabilidades, los trabajos. Ya no sé así. Sí. Deje vivir la fiesta, pues. deje vivir la fiesta. Ya, bueno, vamos a vivirla. El 31 se pone así, estilo María Fernanda. No, Andrés el Merino, 31 hay que también ¿por qué llenarnos de buenas cabras. ¿Por qué dijiste que no felices fiestas? Porque a mí me gusta acentuar esta tradición cristiana tan bonita que es el nacimiento del Niño Jesús en estas épocas. Entonces yo te deseo una feliz Navidad. En tu casa el Niño Jesús todavía no ha llegado. No ha llegado, nace hoy a la... Ahí lo ponen. Ahí lo ponen, correcto. Carlos Miguel está que quiere decirle el dial. Saludos. Carlos Miguel Febres Cordero, buenos días. Buenos días con toda la querida audiencia de RTP 96.5, Boyas Andrea 98.7 en la provincia del Oro y en todas las redes sociales @RTP Ecuador. El tema de felices fiestas nace en, si no me equivoco, en los Estados Unidos por el reclamo de las distintas religiones que existen. Entonces tú ibas a distintos lugares y encontrabas Happy Christmas, Merry Christmas, Feliz Navidad, y dijeron, no, pues aguanta. Por eso es que cambiaron a Happy Holidays. Tú sabes que justamente ayer mi hija me dice, Doménica, de 15 años, me dice, mamá, hay que decirle a todo el mundo Feliz Navidad cuando uno se despide. Porque ahora es la tradición, todo el mundo cuando estás en algún lugar y te vas, hasta luego, Feliz Navidad. Claro. Entonces me preguntaba, hay que hacerlo, o sea, como si fuese norma. Es norma. O sea, es una norma que Carreño creo que la puso en su Pero, norma. ¿saben? Ustedes me llevan a otro tema que está en muchísima discusión en diferentes partes del mundo. Sobre los niveles de inclusión, tolerancia y respeto y cultura y religión. ¿Hasta dónde cuando tú eres aunque puede ser migrante o no, pero tú decides tener otra fe, otra divinidad, que eso incluye modos, tiempos para rezar, forma de vestirse, tipos de construcciones? Incluso yo recuerdo un caso en Suiza que se hizo una consulta popular para saber si se tenían que construir cierto tipo de iglesias. Es una cosa, ¿hasta qué punto esto de felices fiestas para incluir a todos, pero excluyes la Navidad como tal? Porque es un debate cultural, cómo compartimos lo religioso sin tener que ser ofensivo contigo, pero sin perder mi identidad. Claro, por eso es que haciendo de moderadora, Andrés dice Feliz Navidad porque él es cristiano, católico, creyente del natalicio del Niño Jesús. Ya, pero otro Felices Fiestas. Pero a él le molestó el Felices Fiestas. ¿A quién? ¿A ti? No, a mí no me molesta. Como lo dijiste durísimo. Yo estoy reafirmando que para mí, y bajo el concepto que yo manejo, bajo las costumbres que tengo y los valores que siempre me han caracterizado, pues yo soy un firme creyente de decir Feliz Navidad y creo en esta festividad cristiana también. Yo creo que tiene que haber un tema de respeto y tolerancia respecto a la creencia de todo el mundo. Entonces, si alguien viene y me dice a mí, sí, Feliz Navidad, y yo no creo en la Navidad porque mi religión no me lo permite, por así decirlo, no me voy a sentir ofendido porque me dijeron Feliz Navidad, si es la costumbre de la gran mayoría, por lo menos en este país. Claro. O sea, no sales a decirle que es Feliz Navidad, yo no tengo su religión. Lo peor es la imposición. Y además que yo creo que es respeto, ¿no? El respeto a la creencia del uno y del otro. El otro no te lo está diciendo por ofender. No, y además tú no vas con una estampita aquí diciendo sé que soy, que no soy. Navidad. No, pues cuando te dicen y te saludan, bendiciones. ¿A ti no te molesta? No, a mí no me molesta. No, o sea, yo no saludo así. Pero tú no dices amén, hermano. No, digo, sí, muchas gracias. Igualmente, a lo mucho. Bueno, tenemos a nuestro primer invitado ya, cuando son las 11:11 de la mañana, Gabriela Panchana Briones. Ella es comunicadora política, nos acompaña ya
conectada online, abogada, y también ustedes la pueden seguir en Twitter, en X, en Voz Alta S. Justamente queremos hablar con usted, Gabriela, buenos días, sobre los diferentes episodios que han marcado la gestión de Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura de Ecuador. No solamente lo podemos tildar de vergonzoso, sino también de peligroso. Exactamente. ¿Cómo está? Buenos días, Doménica, y al resto de las personas que hoy están allí. Y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, es un peligro, es un gravísimo peligro, como yo decía ahora en otra entrevista. Estamos todos los días nos enteramos de masacres, de secuestros, de asesinatos, hasta de descuartizamientos de niños encontrados en fundas, en barrios absolutamente pobres, abandonados a su suerte. Y mientras eso ocurre, vemos con pavor que el organismo de la institución que debe de organizar, que debe de administrar y que además está a cargo de la disciplina, y ese es el poder que ejerce sobre los jueces, el Consejo de la Judicatura, está absolutamente contaminado, absolutamente ha perdido totalmente la posibilidad de ejercer el cargo con legitimidad el presidente de del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por sus graves conflictos de interés. Gabriela, ¿cómo está usted? María Fernanda Perrone, buenos días. ¿Cuáles son esos graves conflictos? Porque hasta donde sabemos es un director provincial que dice que alguien lo envió, el señor Godoy, a instruir, puede ser el término, aunque puede ser peligroso lo que acabo de decir, para instruir de cómo debía pronunciarse. O sea, hasta ahí nada. ¿Cuáles son las gravedades cometidas por Godoy? Bueno, hasta ahí mucho, porque él es un subalterno, es la mano derecha él como director provincial de Pichincha. Godoy dice que él no es el que lo ha nombrado, que lo nombró el Pleno, pero justamente cuando Mario Godoy dice esto, en la entrevista que tuvo con Fabricio Vela, es interesante porque él empiezan hablando de los comunicados que se dieron ese día, el comunicado que emitió Mario Godoy donde decía que iba a pedir licencia para poder preparar su comparecencia ante la Asamblea Nacional, y hubo también el comunicado de los vocales del Consejo de la Judicatura, es decir, del Consejo de la Judicatura firmado por los otros vocales que forman parte. Y él, cuando habló de los comunicados, Mario Godoy dijo, sí, por eso por eso hoy he hecho estos comunicados. O sea, él es el Pleno también, de alguna manera. Es decir, él es el presidente, él es la cabeza, y entonces él es el principal jefe, digamos, de Henry Gaibor. Yo lo puedo haber puesto... ¿Por qué mano derecha? Espera, dale, la sumo. ¿Por qué mano derecha? ¿Por qué se le dice mano derecha? ¿Por qué el haberlo yo colocado en un cargo me hace responsable de lo que un tercero haya hecho, Gabriela? Bueno, el simple hecho de que él no haya sabido o no haya habido la manera de que se evite situaciones como estas. Primero, pero independientemente de eso, independientemente de lo que Gaibor haya hecho, independientemente de los audios, aquí el problema más grande y el problema que es absolutamente innegable, innegable, es que aquí hay un conflicto de interés absoluto, porque tanto él en su pasado, que fue algo que fue denunciado, que fue alertado, él fue defensor de los hermanos Larrea que fueron condenados en Estados Unidos por narcotráfico. Okay. Él dice que él no sabía, que eran los cuñados, perfecto. Okay. Digamos que no sabía, digamos que era un tema de familia. Su actual esposa fue defensora de alias Fito, fue defensora del narcotraficante condenado que estuvo en la cárcel con una pena de 17 años y que también en un proceso absolutamente irregular le disminuyeron la pena primero 10 años y después le dijeron que ya había cumplido su pena y lo sacaron en libertad. Un juez de la Judicatura que fue destituido por esa actuación y que después, bajo el dominio de la familia Godoy, porque yo creo que aquí es innegable la influencia de la esposa de la señora Dolores Vintimilla, fue restituido este juez. Entonces, ella era defensora de este narco serbio, apellido Cerdán, en la fase preprocesal.
Entonces dicen, ay, bueno, pero es que era la fase preprocesal y cuando ya me casé con Mario Godoy, ya dejé de ser defensora. Bueno, ella, independientemente de que haya sido en la fase preprocesal, pero el conflicto de interés no ha desaparecido, porque habiendo sido abogada de este criminal, el Consejo de la Judicatura, a través de un alto funcionario, va a tratar de presionar al juez que iba a ser parte del tribunal, que lo iba a condenar al narco. Gabriela, Entonces, sí, definitivamente ahí podemos coincidir que hay un conflicto de interés y que lastimosamente pues se están dando las circunstancias que hoy estamos viviendo. Y me quiero referir sobre todo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Después de toda esta turbulencia y caos en la elección pues, del presidente del Consejo de la Judicatura, o quien preside, perdón, el Consejo de la Judicatura, ¿qué mensaje se le daría sobre todo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a sabiendas de que existen unas ternas pendientes o existen unas designaciones pendientes de uno de los poderes más importantes del Estado? Hablemos de fiscal general. ¿Qué tiene que regularse y qué tiene que incorporarse a sí mismo a los procesos de designación y selección a la hora de ya poderlos hacer efectivos? a ver, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene que ser destituido. Los 5 miembros tienen que ser destituidos por acción y por omisión en habernos puesto a este señor Mario Godoy después de haber hubo 17 impugnaciones, 5 de las cuales fueron contra Mario Godoy, y fueron desechadas las 17 sin ni siquiera revisarlas. ¿A cargo de quién? A cargo de la comisión, en cuya comisión estaba un señor que se llama Cristian Troya, que fue puesto por la consejera Verde Soto, en esa comisión. Ese señor Cristian Troya, antes de eso, era asesor de comunicación de Fausto Jarrín. Y Fausto Jarrín es el operador de este tema. Entonces, no puede seguir, ese Consejo de Participación no puede estar a cargo de la elección del nuevo fiscal general. Eso es evidente, evidente. Además que ya sabemos cómo ha empezado ese concurso. Ya sabemos que las personas que van a elegir o a seleccionar a los que van a participar en el concurso ni siquiera llegan al puntaje mínimo que deberían de tener. Entonces, ese Consejo de Participación tiene que ser o enjuiciado y destituido por la Asamblea Nacional, cosa que dudo mucho, o destituido por la Corte Constitucional, para lo cual ya hay demandas presentadas ante la Corte. Entonces, no podemos pretender que los mismos que nos han traído hasta acá sean los que nos resuelvan el problema. Eso es imposible. Gabriela, ¿qué pasaría? Porque no será la primera persona que se lo escucho decir que debe irse el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene como objetivo la selección de los personajes que tienen que controlarnos, así de loco. Exacto. Es, pero se quedaría sin consejo, pues ya no hay un solo integrante en ese consejo. Del suplente. Exacto. O sea, es una cola de suplentes. Así es. O sea, eso es el procedimiento. El procedimiento es que tienen que subir los que siguen en la lista. Pero ya no fila, ya no hay. No, sí hay. Ya no hay, sí hay. Bueno, pero ese no es el punto. Hay. Déjeme hacer un paréntesis nada más y preguntarle qué es lo que está pasando con usted. ¿A usted le presentaron una demanda? No. ¿Por este caso? No, eso fue una trampa, digamos, que pusieron un logotipo de la fiscalía como para parecer, ¿no? Aclarando. Pero es una cuenta troll que pone el logo de la fiscalía y dice que debería de abrirme una investigación porque estoy generando pánico y tratando de desestabilizar al gobierno. Sí, lo vi que era como un pánico tipo financiero, pero era en riesgo de perder autoridad. Gabriela, si se destituye o se pone en pausa la selección del fiscal, ¿qué pasa con el fiscal que asumió el encargo? ¿Qué debería pasar? Para mí ese fiscal también tiene que ser destituido, porque la manera en la que fue elegido fue absolutamente irregular, por no decir inconstitucional e ilegítima. Entonces, ahí también entra, yo hoy día vi una entrevista que me la hicieron llegar otro abogado, me hizo llegar una entrevista en Notimundo de un abogado que se llama Juan Carlos Benalcázar, que fue candidato a la presidencia del Consejo de la Judicatura, no sé nominado por quién, yo no lo conozco, pero en esa entrevista que puse un clip en mi cuenta de Twitter o de X, él explica que la Corte Constitucional también tiene una demanda en contra de la manera en la que fue elegido el fiscal general subrogante del
del subrogante, cabe indicar. Entonces, la Corte Constitucional es la única parte del sistema de justicia que tiene este país que no ha sido cooptada por el crimen organizado, que tiene defectos, que yo he sido muy crítica de la Corte o de algunos jueces específicamente, pero es la única que en este momento nos puede liberar de la captura, de la toma, de la apropiación del sistema judicial, que lo único que está haciendo es blindando con impunidad al crimen organizado. Gabriela. Y que está allí, están allí estas personas por ese matrimonio por conveniencia que se llama novorreísmo o novocorreísmo, que algunas personas también le dicen. A mí me gusta utilizar el término que le puso el analista y el periodista Lolo Echeverría porque él fue el que los bautizó. Entonces, estas dos fuerzas, este matrimonio por conveniencia, los manipularon el Consejo de Participación para poner a Godoy en la presidencia de la Judicatura y ahora no se pueden lavar las manos. Y estamos en un gobierno, la única bandera de lucha que le queda al presidente Noboa es que él ha declarado la guerra al crimen organizado. Quiero entender cómo va a sostener su bandera de lucha si no utiliza la fuerza que tiene la Asamblea Nacional con los votos que tiene para enjuiciar y destituir al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y el Consejo de Participación Ciudadana. Ese sería uno de los mensajes que tiene que dar decía, uno de los mensajes que tiene que dar el presidente Daniel Noboa. Pero ¿qué otras señales deberían de haber para que la justicia se pueda recuperar y la confianza también por parte de la ciudadanía ecuatoriana? Bueno, yo quisiera, lo primero que debería suceder es que se tenga la gentileza de dejar de tener de asesor presidencial y de operador político, no solamente del Ejecutivo, sino de las demás funciones del Estado, nada más y nada menos que a Fausto Jarrín, ex abogado de Glass, ex abogado de Correa, y básicamente el fontanero del correísmo. Ahora es el fontanero del novorreísmo. ¿Qué es esto? Pues Fausto Jarrín tiene a un hermano en el Consejo de la Judicatura, que se llama Sandino Jarrín, y tiene a Cristian Troya trabajando en el Consejo de Participación. Gabriela, dos en una. Trabaja en la inteligencia con el señor Sensi Contugi. Michele Sensi, sí. Dos preguntas en una. Si el presidente se pronuncia o pide la renuncia, ¿eso es injerencia en otra función del Estado? Es pregunta, no afirmación. Y la otra, ¿qué cernidora, qué sedazo utilizamos para saber hasta dónde están conectados los operadores del sistema de justicia con la delincuencia? Porque de lo que veo el trabajo que se hace a nivel de gobierno, de ministerio del Interior, va a cabecillas, a pillos, a casas, a barrios, la mayoría empobrecidos, pero al final terminan saliendo todos porque el sistema está cooptado. ¿Cómo hacemos para elegir a los reemplazos de jueces y fiscales? Exactamente, ese es el problema, ¿no? El problema es que, a ver, la primera pregunta, yo no creo que el presidente tiene que pedirle, en el caso de Jarrín, él es un asesor. No, que le pida la renuncia a Godoy. Godoy tiene que utilizar la legislatura, o sea, él como presidente de su partido, que tiene la mayoría, tiene una mayoría, pero además para iniciar el juicio político no se necesita ni siquiera una mayoría, se necesitan 30 y algo votos. Entonces, él debería de adelantarse, debería de tomar la iniciativa política, el oficialismo. Por eso yo he sido muy enfática respecto del presidente de la Asamblea Nacional. Nils Olsen no debería de inmolarse de esta manera. Porque miren, una cosa son los intereses del presidente de la República, que tiene muchos. Y otra cosa es que el presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, que ha tenido una carrera política limpia, que yo creo que es una persona honesta, se inmole en esta cosa que es realmente de terror y de asco. Entonces, él debería de estar preocupado y pensando cómo quiere pasar a la historia en este momento. Y respecto de la segunda pregunta, ese es el problema más importante, que estamos frente a un caso que ya no es, ya si Metástasis nos pareció que era vomitivo. El sumum de la narcopolítica, de la narcojusticia. Esto es peor, pues. Esto ya no son, esos jueces les decían los jueces suicidas, porque eran unos jueces de lugares remotos, unos jueces de poca monta, digamos, que se prestaban para darles la impunidad que necesitaban los criminales y los narcos.
Ahora estamos hablando que es el Consejo de la Judicatura en su máximo nivel, y que la palanca que están utilizando, es que es imposible de no verlo, es por la relación que hay entre el presidente del Consejo de la Judicatura y sus clientes, o los clientes de su esposa, o los clientes de su estudio jurídico, aunque él ya no, aunque él en la práctica haya vendido sus acciones. O sea, es imposible resolver este problema, porque si no se lo hace con una ayuda externa, independiente y de respaldo internacional. Por eso, mi propuesta es que, así como en Guatemala se conformó la comisión en contra de la impunidad, que se llamó CICIG, con apoyo de la ONU, de las Naciones Unidas, aquí hagamos algo similar para resolver el problema a nivel estructural. Venimos con porque eso. un secuestrado no se puede liberar a sí mismo si no viene alguien de afuera y lo ayuda. Ya, porque y eso es lo que que ha pasado con el sistema judicial. Esa fue una propuesta, estoy casi segura, del expresidente Guillermo Lasso. Luego se habló de que si se podía jurídicamente o no. Gabriela, veamos qué ocurre con todo esto, qué pasa con la Asamblea Nacional, que se va a tomar sus vacaciones cuando pudo haberlas suspendido. O aplazado. Claro, perdón. O aplazado. Claro, suspende las vacaciones, te vas después. Esto es una urgencia. Y además una asamblea y un legislativo, y un ejecutivo que señalan al sistema de justicia como los grandes causantes de la inseguridad que hay en el país. Entonces urgía hacerlo, estaba plenamente justificado. Gabriela, un abrazo, gracias por haber estado con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Gabriela Panchana, politóloga. Sí, de politóloga, abogada, de una realidad. Y gran comentarista política. Hemos abordado ese tema terrible que atraviesa el país, y como me sumo a lo que ella dice, ¿no? Si con Metástasis pensábamos que estábamos podridos con este caso Godoy, que no tiene nombre todavía, ¿no? Todavía no. Caso Godoy. La fiscalía no le ha puesto. No le ha puesto, es que yo creo que Diana Salazar, la exfiscal, era una de las que claro, le ponía... el equipo de ella tenía, yo estoy seguro que tenía un creativo en el equipo de prensa. Un marquetero. Pero era inmediato. Era pues. Inmediato Sí. y realmente eran Y selectivo, potentes, eso sí también. Potentes los Súper nombres. selectivo. Oye, a veces correctos a mi criterio, a veces realmente nada que ver. No, selectivos, selectivos y ya es un problema. Cuando la justicia es selectiva, pues ya no es justicia. Pierde Oye, bueno, hoy siempre a las marcaba el su país. esencia, No pues, sé la por qué pero lo te que esté- sorprende. Pero no, yo siempre me voy a quejar de eso. Ah, Porque no, si yo de ya que lo nos hago quejamos, piel. no, de que nos quejamos, Bueno, nos ¿qué te quejamos. pasa, Tico? Por Dios, por suerte estoy Felices descansada. Gracias a fiestas. Dios, hoy día Nos vamos. nace el Gracias. niño Jesús. Oye, ¿Qué? hoy 2:30 de la tarde la audiencia en el caso de Aquiles Álvarez. Ellos han solicitado que sea transmitido 2:30 de en la tiempo tarde. real. 2:30 entendía. 2:30. Ah, La 14:30. cambiaron porque acuérdense Sí. que era medianoche. No, era no, 12 no, del tarde, día. la tarde. Sí, 12 sí, del día. 12 Yo del día. estaba Ya iban a sufriendo hacer- por el No. alcalde de ese Nochebuena tema para con su Navidad. familia, Que- porque decía no hay derecho No, que le no, paguen. a las 2:30. Entiendo que se sorteó un juez para reemplazar al juez Serrano. Y han que recusado tenía que a uno estar. también. Han recusado a una de las... Pero Petroecuador Ajá, correcto. recusó a uno de los jueces. Ajá. Y no se sabe si al Yo final no del creo día que se da se la... vaya a dar ¿Usted la cree que no audiencia. se da la audiencia? No, si hay una recusación de por medio. No. En todo No caso, creo que Ya, se ahí dé. se lo dejo al experto en la materia, No porque creo al que otro se dé. experto no le quiero preguntar nada. recordemos que el tema es justamente por el presunto desvío de diésel subsidiado por millones de dólares que dice el gobierno, y el alcalde ha denunciado repetidas ocasiones que esto se trata de una persecución política por el adelanto de la audiencia, inclusive también, o sea, no solamente la persecución política a lo largo de este caso, sino también hasta por la fecha de la audiencia. No, eso sí fue una locura. Adelantarlo un mes es una locura. Una locura. El Nos vamos. 24 de diciembre. Solo algo más. Ajá. He visto, No el 24 de diciembre, he por visto, sí, pues no el 24, Por está bien. Oye, pero he visto que Yo por lo está menos una campaña comunicacional desde, no sé si desde la alcaldía, qué fuente, pero Ecuador con Aquiles, hay una, no me miran así. Como nacional, un poco, un giro nacional. Sí. Todos los directores municipales, usted dice, Sí, no sabe de pero dónde. aquí No sabe de dónde. Y todos los directores municipales. ¿Qué cosa? Concrete. Es lo que te estoy diciendo, la ¿Qué? campaña en redes que están armando de respaldo, Es una campaña no ciudadana. Es más, pero eso es pagado por el sino municipio. Ecuador, Ecuador. que era lo que me llama la O sea, que atención. a nivel No país que lo haya está- hecho, niños, sino que ya no ponen Guayaquil, sino Ecuador. Ok, Claro, yo lo es que entiendo, ya la- por eso es que digo, tiene- es un movimiento como más nacional ya, no y Es que solamente lo que local. el error que ha cometido políticamente hablando, por así decirlo, han podido ponerlo en la vitrina de una posible Nacional. candidatura a presidencia de la República, y por qué no tantear esto en este momento.
Claro, ver, yo creo que es lo que está cuáles son pasando. las reacciones y ver qué es lo que Ahora, si ocurre. tú me Puede ser. dices que esto es un tema que ha nacido de la ciudadanía Sí, solamente. sí, sí. No, a ver, Perrone, por a favor, ver, a ¿te ver. parece? Señores, voy a Eso, poner aquí no te un soporto alto. hoy día. Un alto porque nos tenemos que ir a corte comercial. Iniciativa pero no sin ciudadana, dice antes Mafer Perrone. recordarles que gracias a Banco Guayaquil, tú y tu acompañante y la mejor comida del Mediterráneo francés, además de $15,000 para shopping, también un tour gastronómico te da American Express de Banco Guayaquil por cada $100 de consumos acumulables. Participen en esta experiencia única en la Riviera Francesa. Regístrese, ¿dónde? En www.loquesigue.com. Nos vamos a la pausa, 11:32 y volvemos. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Buena compañía en Navidad y usted está en la mejor aquí en RTP Cuarto Piso. Y una recomendación como siempre a todas las personas que saben que yo les digo las cosas de corazón. Y esta vez, qué mejor que American Express de Banco Guayaquil, que tiene una promoción de locos. Tú y tu acompañante y la mejor comida del Mediterráneo francés, con un tour gastronómico y también $15,000 para shopping. ¿Cómo pueden hacer esto? Ustedes lo pueden vivir con American Express de Banco Guayaquil, ese banco que siempre está pensando de qué manera ayudar a sus clientes. Por cada $100 de consumos acumulables, ustedes participan en una experiencia única en la Riviera Francesa. Regístrense en www.loquesigue.com. Afuera ya está nuestra entrevistada, si nos pueden ayudar para que pase, si hubiera sido en la pausa. Estábamos grabando los minutos o los 30 segundos informativos que tenemos en RTP. Mientras pasa eso, confirmado el viaje presidencial del Daniel Noboa, 26 y Del 27 Daniel de diciembre. Noboa, qué respetuoso. Del Daniel Noboa a Estados Unidos. Del Daniel. Le salió Del bien. presidente Daniel, de Dani. Del Dani. No, del Dani. No, del presidente, no, bromas aparte. Del presidente Daniel Noboa, el 26 y 27 de diciembre, para atender asuntos oficiales y personales. También hay una reunión del presidente Noboa y el presidente electo de Chile. Esto será en Quito. Eso ya José fue. Antonio Cas. ¿Ya fue? Sí, sí, sí. Ayer. Esto fue Ayer. el día... Ayer. Ajá. Ayer, perdón, Ajá. ya, ok. Acordaron trabajar en mayor integración, claro, ayer, mayor integración regional para enfrentar el crimen organizado y temas migratorios, entre otros. Bueno, todas estas reuniones son importantes. Oye, me pregunto si le copiará lo que propuso Cast como forma de regularizar la migración o la expulsión de los migrantes que no se regulen. Pues es durísima la propuesta. Sí, vamos a verlo, porque no se ha dicho mucho, ¿no? Yo lo que entiendo más, Fer, es que algo se hizo en ese sentido con la última reforma de la ley orgánica del migrante, si no me equivoco, Sí. cuya votación se dio hace 2 meses Sí. aproximadamente. A ver, la regularización me parece fundamental y la expulsión sobre Para todo de la todos. inmigración ilegal también es clave, ¿no? Hemos visto que el crimen organizado, la delincuencia organizada ya es una empresa multinacional, transnacional que sí necesita y requiere de medidas que dentro de todo... Pero también corresponde un poco al momento de, como yo les decía cuando iniciamos, a ese rechazo al migrante. Se está dando también... Al en migrante América. ilegal, yo lo vi de manera distinta. Yo lo Yo veo creo de que- todo tipo de no, yo migrante, creo no que se necesariamente romantiza- legal. No, dale. A ver, dale, más Están- Bueno, es que yo no sé qué le parece. Mira lo que, ¿sabe lo que me pasó? No. Yo no soy una persona que utiliza palabrotas, porque no me gustan. Sí, pero yo voy siempre me saliendo. No le gusta y que no le encantan. No me gusta decirlas, de verdad que No, no. no, pero de cómo verdad me ha que hecho no. irritar hoy día Andrés, Pero les que quiero. salí y la dije y me encuentro con los invitados afuera. Ah, mire Ah, usted. qué Bueno, rico. tenemos ¡Qué vergüenza. Es una patada. A ver, Yo lo otra vez le dije aquí que me- ordinaria. Me toca- Se le sale el lado ordinario para Fernanda ¡Qué Perrón. vergüenza! Me toca- Me impacta.
en 2 semanas, Me toca mediar siempre nuevamente. Ya después damos un abrazo más, Fernando. Ya, Fernández. me No toca nada. mediar nuevamente aquí en esta mesa de trabajo porque ya tenemos a la ingeniera Paola Carvajal con nosotros, exministra de Transporte, directora también fue de la Fundación Metrovía en sus inicios, y justamente queremos hablar y agradecerle, Paola, en estas fechas tan difíciles también de estar de manera presencial con nosotros. No, Buenos días. muchísimas gracias. Yo encantada de estar acá. Más bien creo que la presencialidad que se ha perdido, sobre todo en las radios, pierde espíritu tal vez, ¿no? Sí. Esta posibilidad de conversar y vernos cara a cara. No, y encantada de estar en estas fechas porque cuando hablamos de movilidad y seguridad vial, estas fechas son las más complejas. Sí. El mes de diciembre es cuando tenemos que lamentar más fallecidos, más lesionados graves y obviamente está muy ligado a la congestión y cómo nos movemos. Sí, Así que creo que vale la pena el esfuerzo de venir. Ideal su presencia, Paola. Sí, como usted lo dice, el tema de la seguridad vial en estas épocas es bastante complejo. Eso en lo macro, ¿no? El tema de seguridad cuando se trata de vidas humanas. En lo micro decimos el tránsito vehicular, también es caótico. ¿Usted cree que se están tomando las medidas adecuadas en este momento en el país para estos Doménica, temas? me encanta la pregunta. Y yo, que como siempre digo, como buena mona, soy tan cruda y directa. La respuesta es no. Estamos completamente alejados de lo que deberíamos estar viendo. O sea, el mundo y las ciudades que han logrado mejorar el tema de movilidad, de tránsito, de movilidad urbana, movilidad segura, sostenible, están caminando hacia un lado y nosotros en Ecuador, el 99.9 de las ciudades están caminando exactamente para el lado opuesto. O sea, tenemos que entender que las ciudades tienen que empezar a diseñarse pensando en la persona. Hay que mover personas y dejar de pensar en mover carros y tratar de... y esto es interesante porque pues, tenemos hijos jóvenes y ellos tal vez no tienen esta necesidad que nosotros tuvimos cuando estábamos creciendo de que es que necesito el carro porque el carro me da libertad. Hoy entendemos que el carro, todo lo contrario, nos quita libertad, porque el carro nos obliga a tener que estar más tiempo sentados en un espacio porque todos queremos estar en un carro. ¿Está medido eso aquí en Ecuador, Paola? Porque Sí. yo veo cómo la compra de vehículos crece, lo cual iría, digamos, en contraflujo. Sí, tal cual. En la idea de esta de que los chicos no quieren vehículos. Seguimos comprando carros. Sí, Es una bestialidad la de cantidad hecho, de vehículos. seguimos comprando carros, pero no en el proceso, digamos, en el porcentaje tan elevado que se venían años previos. Lo que sí está creciendo de una forma impresionante es la compra de motos. No, eso es Pero una locura. hoy las motos, es una locura, pero hoy las Es motos un son peligro. el 30, sí y no. Y podemos, digamos, Debatir. comenzar. Las motos son el 30% del parque automotor nacional. Y esto va a crecer y va a ser más. Pero la pregunta es, ¿por qué la gente compra moto? Uno, porque el transporte público no es suficiente, no es decente, no es digno, no es confiable, no es seguro. Entonces, si yo me tengo que movilizar porque nos tenemos que mover para trabajar, para comer, para hasta actividades de ocio, y resulta que el transporte público no es una alternativa real, entonces yo me tengo que comprar algo para poder llegar hasta mi punto de trabajo. Y si no me alcanza para comprarme un carro, ¿qué tengo que comprarme? Una moto. Entonces, incluso el incremento de motos en el parque vehicular tiene que ver con el mal proceso de diseño de las ciudades. Y Doménica hizo un comentario al inicio presentándome, en efecto, para mí la Metrovía es uno de mis bebés o mi segundo bebé, yo solo tengo uno y el segundo es la Metrovía, porque ese tipo de proyectos son los que las ciudades tienen que apostar. Darle realmente la prioridad al transporte público porque más del 60% de nuestra población es usuaria cautiva de transporte público. Imagínense que todo el mundo tuviera un carro. Yo les hago una pregunta, ¿cuántos carros creen que hay en el Ecuador? Denme un número, tenemos 18 millones de habitantes. 40 millones. 40 millones de carros. ¿Alguien más? Dígame otro número. Uy, aquí estamos. Yo diría unos 5 millones. Les 10. digo yo, 3 millones. Solo tenemos 3 millones de carros. Nada más. Nada más. Y con esos 3 millones Y con el caos exactamente. vehicular que hay. Entonces, 40 millones, regresamos- claro. Doble, 2 por persona. Pero se Amén. puede percibir, ¿no? Y entonces, Pero no, cada ser humano tiene un carro. No, Pero no, decía, pero exagerando para Ya, ilustrar. No, queda, pero está bien, Pero digo, o sea- entonces el problema no es la cantidad de vehículos, sino las vías y los conductores y el los problema, diseños. para mí yo empezaría, si tuviera que, digamos, yo siempre digo, si tuviera una varita mágica y cómo soluciono Borramos el diseño así. de la ciudad. Ahí Nosotros está seguimos fregado. diseñando para que los carros traten de ir más rápido y esto es todo lo contrario. Esto ya está hasta, digamos, matemáticamente calculado. Hay una Paola. paradoja que se llama la paradoja de Braes que demuestra que mientras más infraestructura le deja al carro, más tiempo de viaje vas a tener. Y ahí, Paola, quisiera hacer una pausa. porque Pero me conmigo parece no va a realmente- pelear, Andrés. No, para nada. No, no. Eso está claramente Eso solo Para identificado. nada. No, digo, me parece realmente interesante porque este problema del que venimos hablando, ¿no? Sobre
el enfoque que tiene que tener, el desarrollo, la planificación urbanística tiene que estar más dirigido hacia la persona, y ha tenido resultados. Vemos como ejemplo Dinamarca, por ejemplo, donde el uso de la bicicleta pues está marcado, representa más del 60% de la movilización de la ciudad, en Copenhague hablando puntualmente. Pero aquí viene el pero más grande. Estamos hablando de planificación, pero ¿qué ocurre cuando tenemos una incidencia de seguridad o altos niveles de inseguridad bastante altos? Ok, aquí también, bueno, yo soy ingeniero civil, entonces yo soy amante de la infraestructura bien hecha, no me puedo desarraigar de eso. Y hay una metodología que es, las siglas son CPTED, que es Crime Prevention Through Environmental Design, la prevención de la criminalidad a través del diseño del entorno, y tiene que ver incluso cómo diseñamos las ciudades. Y tiene también que ver con estas teorías de Jane Jacobs, urbanista, hace algunas décadas, que decía más ojos en la calle. Mientras yo diseño ciudades que van a llamar a que la gente esté presente, la inseguridad va a bajar. O sea, recuperar el espacio público. Yangel, entre otros. Exactamente, recuperar el espacio público. ¿Y usted cómo lo recupera? Haciendo aceras más amplias, teniendo ciclovías realmente que conectan, que el transporte público me encuentre y la parada sea segura, o haciendo más calles para carros. Pero también una educación vial es importante. Sí, no. Obviamente tenemos que transmitir información suficiente, pero a veces la educación vial ha sido lo que todo el mundo repite y no es la panacea. Claro, no, pero digo, es importante. algo hay que transferir, digamos. Claro, hay que transferir conocimiento. Y le digo por qué. Porque cuando nosotros hacemos leyes, las leyes se piensan para el humano que no es perfecto. Y entonces la infraestructura... Y las hacen humanos que no son perfectos, específicamente en otras asambleas. Porque eso son... Bueno, no, eso sí, ni empecemos a hablar. Imagínense el nivel de perfección. Porque Paola también tienes tu vena política, Paola también. No, yo no tengo vena política. No, nunca la tuve. Yo voy a agradecer que a mí se me dio oportunidad de trabajar en espacios en los que creo que pude aportar, exactamente, pero nunca ha sido mi deseo. Yo siempre digo que soy más bien tímida. La gente no me cree, pero yo tiendo a ser introvertida. Eres técnica. Total. Tu trabajo es técnico, más allá de cargo. Entonces, ¿por qué le hablas de la política? Eres mala persona. Como sabes que como ejemplo, Paola, lo recuerdo, el plan que tuvo intervención la exalcaldesa Cintia Viteri, ¿no? Donde hablaba de rediseñar y construir estos pasos viales para bicicleta, que iba a ser una iniciativa interesante, revolucionaria en su momento, y hoy por hoy nadie anda en bicicleta. No, pero más o menos es como constrúyelo y vendrán. Tú no le puedes pedir a un ciclista que diga, es que venga en bicicleta, es que me da calor. No, venga en bicicleta. Por si acaso que sí hay ciclistas urbanos bastantes en Guayaquil. El problema es que no los vemos porque no hay infraestructura segura. No le puedes pedir a un ciclista que use su medio de transporte preferido si no hay algo que me conecte, porque me da terror que me vayan a matar. Más allá de que me roben. De que venga un carro a 40 y me haga... Claro. Paola, perdóname, hay un tema respecto al tema de educación vial. Yo no hablo de la educación vial per se como la filosofía como tal, sino de la cultura vial de nuestro país y de nuestro pensamiento como ciudadanos. Nuestro problema es, no, es que yo tengo que tener un carro porque... Hable cerca. Porque soy más bacán, porque tengo un carro, porque, no sé, porque vivo en el sur y mi enamorada vive en la Aurora. Entonces necesito un carro. ¿Por qué? Porque ya la metrovía resultó corta y lastimosamente no hay interconexión con los otros cantones. Y esta ciudad, Guayaquil, Durán, San Borondón y Daule son ciudades hermanas y conectadas. Completamente, y mal planificadas a nivel macro, ¿no? A decir cómo las conecto a todas. Ahí tiene que ver un tema de el entorno, cómo funciona. Y yo les vuelvo a hacer la pregunta a ustedes. Cuando ustedes salen de Guayaquil o salen del país y les toca manejar, ¿ustedes se pasan por casualidad una luz roja? Normal. Ni por error. Y si es naranja, ustedes frenan, pero... me paso la amarilla. O sea, pero uno se comporta completamente distinto en otros países. ¿Por qué? Porque el entorno es distinto. Porque yo siente vergüenza si haces eso. La gente te hace sentir que estás mal y como te importa lo que el resto diga, pues sí te sientes apenado. No, pero además el entorno de control. A lo que ves. No, y además hay mucho control, ¿no? Yo veo Estados Unidos y a mí, ojo, no necesariamente vamos a ver el policía a la vuelta de la esquina, pero yo sé que si me llega a agarrar, la multa me la va a poner. Y algo que tú decías y algo que tú decías sobre que las vías, etcétera, deben de estar más diseñadas para las personas que los carros. Tú ves cómo en otros países del mundo el peatón es respetado y es el primero. Y ni siquiera tiene que mirar a un costado a ver si viene un carro, sino que tiene el derecho él de pasar. Y yo quiero hablar del tema de las motos porque yo soy siempre aquí cuando hablamos del tema del tránsito, traigo a colación el tema de las motos. No soy experta, tú sí, y quiero saber tu opinión. En la realidad vial que tenemos actualmente, que como tú dices, si fuera la varita mágica, construiríamos otras vías que tengan accesos para bicicletas, que tengan accesos para motos. ¿Cómo se pueden regular el parque automotor nuestro actual con la cantidad de motos que circulan en las vías?
Yo lo primero que haría, si estuviera en una posición de poder, digamos, yo regularía infraestructura específica para motos. Un carril. Sí, posiblemente, y lo haría de piloto para ver cómo pasa, pero además con mucha fuerza el control. Una de las cosas que nosotros tenemos que mejorar es que se vaya esta sensación de impunidad. Me paso la luz y no pasa nada. Viendo vigilante y le doy 20 latas y se acaba el problema. Exactamente, y esa es la sensación que tenemos. Entonces es la tierra de hago lo que me da la gana. ¿Sabes lo que pasa? Entiendo la línea, pero creo que la mayoría de los que pueden coincidir no cumplen. De los que están escuchando y dicen, sí, claro, debe ser así, pero a la mínima oportunidad que tienen, pero es que la no incumplen. María Fernanda, ahí no es problema del ciudadano, ahí es problema de la autoridad. Porque la autoridad es que tiene mucha más responsabilidad y tiene el poder. Es cierto, pero... El poder del Estado debe ser claro, utilizado. pero también tiene que haber una cuestión personal que tú dices, yo no me voy a cruzar la roja. Cultural, no pero mira, ¿sabes qué? yo te pongo un ejemplo se llama de esto. conciencia. Cultura. La conciencia entra cuando el bolsillo le duele. Ahí vienen las multas. Paola, Ahí viene el tema de las multas. ¿Sabes qué ejemplo fue? O de los perfecto. puntos de la licencia. Así es. Hay dos ejemplos perfectos en este país y en esta ciudad particularmente en Vas a materia de hablar de tránsito. Jaime Nebot, ya. Voy a hablar de las multas por cinturón de seguridad Una. cuando nadie se Sí, ponía así cinturón. es. La campaña de que te saco la roja, ¿se La acuerdan? campaña de la roja y la campaña del burro. Del burro, que la así es. censuraron porque era muy fuerte. Ya, y ahora... ¿Ya? Y luego la de la metrovía. Te metes al carril de la metrovía, $400 Así de es. multa. La invasión al carril de la metro, algunas Pero habían, no. también cuando hacías alguna contravención, cuando no Pero las más respetabas graves, Cuando te quedabas en la... En la Cuando intersección. bloqueaban la Intersecciones. intersección. Pero la más grave era la metrovía. De repente ¿Por qué? empezaron a sancionar, se acabó. Santo remedio. Se acabó. Pero, entonces, ahí está el claro ejemplo de que cuando la autoridad ejerce su poder como lo debe ejercer, la gente empieza a moldear su comportamiento. Nosotros no es un tema de falta de conocimiento. Todo el mundo sabe qué significa el semáforo, qué significa la intersección, qué significa el paso cebra. Es un tema de moldear el comportamiento porque tú ejerces tu autoridad y acabas con la impunidad. Y aquí, una vez más, un llamado a todas las autoridades locales, provinciales y nacionales. Tiene que haber el peso de la autoridad. ¿Sabe por qué les resulta difícil? Y Porque judicial. ven a los ciudadanos como votantes. Entonces, no me voy a poner muy fastidioso porque yo no voy a perder el voto. Oye, sí, bájale, no le pongas tanta multa. Se están quejando mucho. Ya, déjalo. No, Pero entonces, porque los ven, no, yo no digo que sea No, correcto. de acuerdo. Pero Digo entonces que al eso político hay pasa. que decirle, entonces está bien que se pierda la vida. Es que el problema Están cambiando votos por vidas. Mira, yo nunca voy a olvidar cuando le dije a un político, oiga, tenemos este problema. Me dice, pero son unos pocos. Mentira. No, Era la mayoría de así las es, personas que lo así hacen. es. Entonces no podemos minimizarlo. No, desde y la les voy a dar un dato comunicación. todavía más duro para el que nos está escuchando. Cuando nosotros hablamos de seguridad vial, la gente está acostumbrada a decir, sí, es un tema como etéreo, enseguida pensamos en educación vial, vamos a hacer la campaña, ponemos al pobre Mimo en el peaje vial La Costa, que Con el todo sol lo- de 35 Así es. grados al Ya pobre no hombre. tiene nada de mimo, ya lo vimos Así es. todo. Y les voy a dar un dato súper duro, y este no es un dato mío, es un dato de una consultoría del Banco Mundial. El Estado, el Ecuador, pierde cada año 5.400 millones de dólares como resultados por los siniestros de tránsito. 5.400 millones de dólares. Entre ¿De qué está seguros. compuesto? Entre seguros, entre el SPAT, que paga pues 80, el SPAT paga 80 millones de dólares en dolor, en lugar de invertir en prevención. Todo el sistema sanitario que se tiene que activar, todo el sistema de emergencia que se tiene que activar, todo el tiempo de Una locura. congestión que se genera, y lo que esta persona que pierde la vida deja de producir. Porque además recordemos que los países en vías de desarrollo como el nuestro, los siniestros de tránsito empobrecen más. Claro. Porque generalmente el que está más expuesto es la cabeza de familia. No, y si pues, esta persona ya no exactamente. llega con sus, Paola, con y- sus recursos, Y el costo la de familia llevar una sufre. enfermedad, de no Las tener ni lesiones cómo graves. enterrar Oiga, al ser querido. es nosotros doloroso. tenemos nuestra fundación Movidana y trabajamos mucho con víctimas, buscamos a víctimas para tratar de recuperar esa calidad de vida. Y hay cosas tan sencillas como, oiga, es que no puedo salir de mi casa a las terapias porque no tengo una silla de ruedas. Es cierto. Oiga, vuela para echar otra conversadita. Sí. Ya, porque Nos ya quedamos, con preguntas. nos Sí, quedamos vamos con con preguntas. muchas preguntas, la verdad, Paola, gracias. Paola No, yo Carvajal. encantada. A mí me hablan de Ingeniera como- Pero de técnica. una, pero ¿sabes cuál es el problema? Es que esto es importante porque ya se vienen las campañas electorales para el Sí. 27. Yo quería Así es. preguntar sobre el tema radares. Ya, Ay, lo no, sé. Todo, hay mucho. Escúchame, Ya. Hay mire, mucho. Hablamos cuando quiere radares y nos tomamos 20 minutos para Perfecto, perfecto. sacarlo. Eso. Miren Excelente. allá, miren allá. Sí, nos hacen Gerardo, así. ya. Nos despedimos. Allá. Feliz Gracias. Navidad. Feliz Navidad, felices Feliz fiestas. Navidad, feliz y Navidad. el día viernes estamos aquí, como siempre, a las 11 de la mañana. Chao. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.
Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.